Un cordial saludo, abogada Gallegos. Mi nombre es Daniela Valiente. El libro leído se titula El alienista. Fue escrito en 1881 por Joaquín María Machado de Asís, poeta, dramaturgo, novelista y gran cuentista, que nació en 1839 y falleció en 1908 en Río de Janeiro. Uno de los autores más relevantes de la literatura brasileña, fundador de la Academia de Letras del mismo país. La historia ocurre durante el reinado del emperador Pedro II de Brasil, en el siglo XIX, en la villa de Itaguaí. Fue una época en que la ciencia aún estaba prosperando, aunque ya inmersa en un proceso de modernización con respecto a los misterios de la mente, donde estos enfermos mentales eran aún tratados con crudeza e insensibilidad. La ficción narra la llegada al pueblo del eminente doctor Simón Bacamarte, que curiosamente Bacamarte en portugués quiere decir individuo inútil, quien vuelve a Brasil después de brillantes estudios europeos, para estudiar la mente humana, especialmente a las personas consideradas locas. Para estudiar las diversas teorías de la locura y la cordura, Bacamarte propuso el ayuntamiento de la creación de una casa donde albergar a las personas que tuvieran comportamientos sospechosos. Es así que esta casa se denominó Casa Verde y empezó a llenar sus instalaciones con las personas que tenían dichos comportamientos. Empieza a llenar la clínica con el cuarto quinto de la población. Esto fue un éxito total. Los locos del doctor presentaban signos de manías que ponen en evidencia la falta de la imaginación del doctor. Las manías atañían a lo divino, a la astronomía, al amor, entre otros. Todos estos dominios codificados y extraños para Simón Bacamarte, quien era para muchos considerado hermético a la poesía y a lo grandioso. Entre sus pacientes de la Casa Verde había un hombre que había gastado toda su fortuna haciendo préstamos. También había una tía del primer hombre que fue a defender su lucidez, un poeta que declamaba versos a las personas influyentes, y así hasta que desató el descontento entre la población de Itaguaí, que veía en el alienista un tirano dispuesto a encerrar a toda su población. El alienista quiso probar una nueva teoría y comenzó a internar a las personas que incluso tenían un equilibrio mental. Entre ellas también encerró a su boticario, a la esposa de este e inclusive a su misma esposa, que decía que ésta padecía de manía suntuosa, que significaba que tenía una afición a las joyas. Finalmente, luego de estudiar a los locos y a los cuerdos y de someterlos a diferentes estudios y tratamientos, el alienista dejó salir a todas las personas que estaban internadas en Casa Verde. A ver a las personas nuevamente en las calles, el pueblo comenzó a reconocer el trabajo del alienista, pues casi todos se encontraban en muy buena condición y habían logrado superar sus problemas. Sin embargo, el alienista se había enfrentado a un nuevo dilema, pues se preguntaba si ya todas las personas del pueblo ya habían pasado por Casa Verde y no había encontrado a ninguna persona loca, entonces no había locos en el pueblo de Itaguaí. El alquimista decidió entonces estudiarse a sí mismo y se recluyó en solitario en Casa Verde, donde murió unos meses después. En resumen, el alienista es una sátira al mundo de la ciencia, al igual que a la vida política y social, pues esta figura del alienista era gran venerada gracias a su conocimiento. Sin embargo, este mismo conocimiento es el que encierra a este personaje en sus propios pensamientos, llegando incluso a extraerse tanto que ignoraba por completo que el pueblo estaba en su contra. Y este más bien se centraba tanto en sus estudios que muchos consideran que empezó a ver locura y comportamientos sospechosos donde no había, mientras su obsesión por la ciencia los desequilibraba cada vez más, llegando a alimentar el rumor que se dio después de su muerte, donde todos decían que el único loco del pueblo era el propio alquimista. Siendo así El alquimista un cuento brillante, moderno, filosófico, escrito en una prosa llena de ironía con un toque burlón. Gracias.